Bueno, se trata de un reconocimiento, el haber sido nombrado Patrimonio de la Humanidad, lo que sirvió para que la gente pusiera mayor cuidado e interés en el centro histórico. Fue necesario que un reconocimiento internacional como esto hiciera que la conciencia de los quiteños prestar atención sobre los valores de la ciudad. La acción de la Alcaldía de Quito desde la época de Rodrigo Paz ha hecho que los ciudadanos presten atención en esos valores trascendentes que tiene la ciudad. La gente es bien comprensible, es buena propiamente, pero todos tienen que saberse llevar con las personas, porque también habemos personas que son medias agrias, como se dice vulgarmente, ¿no? ¿Cuáles son los lugares más bonitos que tiene esta ciudad? Los panecillos. Sube arriba y se ve todo Quito. ¿Qué es lo que no le gusta de la ciudad? No brindan un buen servicio a los señores choferes del transporte público, y lo que se trata en cuestión de trole, metro, es muy saturado, pero se llena demasiado y la gente no respeta. Por coger el bus se amontonan. El bus o los buses no respetan las paradas, no respetan semáforos, y todo eso ha ocasionado inclusive muchos accidentes. En Fatal, en las horas pico. No se puede coger, aparte de que te roban, te pasan mano como mujer, muchas veces te estropean, no respetan ni a las mujeres embarazadas, ni a los ancianos, ni a los niños. El metro es inseguro, igual que el trole también es inseguro, y la ecovía lo mismo. Entonces pienso que sí deberían mejorar aumentando unidades y teniendo unidades más modernas. Sí, la aglomeración sobre todo. La aglomeración no son ordenados en cuanto a la correcta ubicación de las personas, pues para poder subirse a la unidad, ¿no? Igual cuando se bajan no utilizan la derecha. El tema es que los señores transportistas y ayudantes no tratan bien a la gente. Segundo, entre ellos se pelean por llegar a los sitios determinados para coger pasajeros incontrolablemente. Ha habido accidentes. El crecimiento del parque automotor en Quito en los últimos 10 años ha sido muy fuerte. Tenemos en promedio que ha crecido en los últimos 8 años casi el 10% anual. Eso es altísimo. El crecimiento poblacional está en una media de 2.5. Entonces, más rápido tenemos vehículos
que la población. Empieza por una falta de planificación pues, del crecimiento de la ciudad y del crecimiento del transporte público para dar servicio a esa ciudad que ha seguido creciendo. Segundo problema, el manejo del transporte público por operadores privados. El tercer problema es la falta de una operación más eficiente por parte de la empresa pública de transporte. Y finalmente yo te diría una agencia metropolitana de tránsito orientada al vehículo y no orientada a la movilidad. El crecimiento desmesurado del parque automotor, eso es una realidad. Mucha gente piensa y opta por comprarse un auto y andar en auto. Y eso, por supuesto, es parte del problema del transporte público. O sea, no puede considerarse la movilidad como un tema independiente del crecimiento urbano, de las densidades, de la distribución de los servicios, equipamientos, de la construcción, etc. Es decir, es un problema integrado que no puede ser tratado aisladamente. En 1906 llega el ferrocarril a Chimbacalle y Quito puede conectarse rápida y fácilmente y de manera segura no solamente con Guayaquil, sino con el mundo. Es decir, la modernización de la ciudad llega sobre las rieles del tren. La llegada del ferrocarril a Chimbacalle hace que la ciudad de todas maneras esté sin conexión con la estación del tren. Y serán los mismos promotores del ferrocarril los que en 1914 ponen en funcionamiento un sistema de tranvías eléctricos, pero la compañía del tranvía va a unir la estación de Chimbacalle con el centro de la ciudad y luego se van a prolongar dos líneas, una hacia el cementerio de San Diego, por obvias razones, y otra hacia el norte de Quito a través de la 10 de agosto y la avenida Colón actuales para conectar con el hipódromo que estaba en la Colón y 6 de diciembre, lo que obligará ya para los años 40 la presencia de transporte público con buses. Ya en los años 50 había un plano, digamos, de la ciudad que definía exactamente los usos de suelo y hasta dónde iba a crecer la ciudad. Todo eso no se ha respetado. La ciudad nunca se planificó desde un punto de vista de gobierno local, sino desde el gobierno nacional. Entonces era muy, muy complicado hacer una planificación adecuada de un problema territorial creciendo, ¿no? Es decir, la ciudad antes hasta los 20 no se extendía más allá de la Mariscal, digamos. Y de pronto hay un boom con todo lo que viene con el boom petrolero, la cantidad de dinero que se genera a raíz de eso, la migración tan grande que hubo en los años 60 y 70 desde el campo a la ciudad, que generan esta presión enorme sobre el territorio y sobre la cual no se pudo hacer nada. Si bien la municipalidad va a plantear la constitución de una compañía municipal de transportes, será el boicot de los transportistas privados que impide que realmente funcione un servicio municipal de transportes, y no será sino hasta la alcaldía de Yamil Maguad que el municipio pueda recuperar de alguna manera el control del transporte público al introducir el trole bus y entrar en un proceso de racionalización del transporte. Cuando recién ingresé acá a la empresa yo fui conductor 3 años. En ese entonces el trole fue la mejor opción de transporte que salía al mercado. Un viaje de Cotocollao a Guamaní que estábamos analizando se demoraba alrededor de 2 horas y media, 3 horas. Y en dinero, si hablamos en dólares, les costaba alrededor de $1.50 por sentido. Y mientras que con el trolebús gastaba 50 centavos ida y vuelta y lo hacía apenas en 1 hora, hora y 20 de recorrido. La gente tuvo que acostumbrarse a respetar paradas. Antes no lo hacía, paraba el bus donde quería. Ocupabas buses de mayor capacidad, contaminabas menos, tenías paradas establecidas, lo cual iba a generar un orden. Desde mi punto de vista, la planificación desgraciadamente no ha sido tomada como debería ser. En ese sentido, el entender lo que es la ciudad como un elemento de coordinación, de asimilación de temas de participación de la ciudadanía. El transporte público
es el que debe generar la mayor cantidad de viajes para que la gente llegue a sus destinos. ¿Eso no se está dando? No se está dando con esa prioridad, de hecho hoy lo vivimos. Uno tiene que disfrutar la ciudad, ¿no? Esto del derecho a la ciudad que está reconocido en nuestra Constitución y que nos habla de que todos tenemos la capacidad y el derecho a disfrutar de nuestros espacios públicos, de la ciudad. El momento en que la utilización del bus para las mujeres que nos acosan sexualmente en el transporte público, el caminar por la calle, el que no te respeten el paso cebra, el que el bus no llega a la hora que debes llegar y no sabes si va a llegar, son cosas que afectan tu productividad, afectan la calidad de vida y sobre todo afectan a una visión a futuro que tenemos que empezar a impulsar de que el vehículo no es la solución, porque en la medida en que seguimos llenando de vehículos la ciudad, vamos a incidir peor en la calidad del ambiente, en la calidad de vida y cada vez vamos a tener una ciudad más difícil de manejar. El 80% de las vías de Quito es utilizado por el 20% que tiene vehículo privado, ¿sí? Y en cambio el 80% de la población se mueve en el transporte público y solo el 20% se mueve en auto. Dentro de las actividades que realizamos las personas, ir segregando qué podemos hacer en casa, qué podemos hacer cerca de casa y qué podemos nosotros hacer dentro de un hipercentro para movernos menos. Mi nombre es Juan Sebastián Mesa, tengo 27 años, me dedico a la producción de videos y a la fotografía profesionalmente. Por cuestiones de no obtener un carro propio, me veo en la obligación de viajar en un transporte público, ya sea un ecovía, trole o un transporte urbano, o los azules conocidos comúnmente. Desde que cojo el bus hasta que llego a mi destino, me demoro aproximadamente 1 hora. ¿Por qué? Porque a veces el busero o va muy lento, o se demora en coger los pasajeros, o cuando ve que está adelantado en el tiempo cuando timbra en ciertos lugares. Ven su tarjeta que está adelantado a los otros compañeros, va muy lento, se demora en los semáforos y eso dificulta y hace que uno se demore en llegar al destino en que tiene que uno trasladarse. Yo he vivenciado en lo personal, en horas pico, ya sea a las 6 de la mañana, mediodía o 5 de la tarde, este tipo de personas han tenido que ir apretujadas, o uno también tiene que ir apretujado en el bus y tiene probabilidad de que le roben. Entonces uno tiene que estar pendiente de sus cosas al rato de subirse a este tipo de bus. ¿Por qué? Tiene que estar o agarrándose de los bolsillos, o de los bolsillos de las camisas, o el bolsillo trasero, para que no le roben. Tiene que estar así, pendiente cada rato y viendo a todo lado para que no le roben. Hola, mi nombre es Marco Flores, tengo 49 años, soy una persona ciega y por mis actividades diarias debo movilizarme todos los días en transporte municipal y transporte privado. En el transporte regular, en los buses, no respetan el detenerse y además tampoco se respetan en muchas unidades el subsidio que da el gobierno, con el cual se debe cobrar la mitad del pasaje a las personas con discapacidad. Tanto en el transporte municipal como es el trole, son especialmente el acceso a las unidades, ¿no? Desde que se quitaron las rampas de los buses. Las nuevas paradas que se construyó en este mismo eje tienen especificaciones diferentes, son más altas que el trolebús, les costaron la rampa. Ahí crea un problema, un obstáculo para las personas con discapacidad. Las nuevas paradas, usted ha visto, tienen el piso podotáctil, es directamente aplicable a ellos. En realidad son muy poco prácticas a mi parecer, porque están dentro de las paradas pequeñas. El verdadero cambio que necesitaríamos es dentro de los lugares grandes, como dije, la estación del Recreo y la estación norte. Entonces se necesita mucho más estas referencias para las personas ciegas. Yo uso mucho transporte público y la cantidad de usuarios discapacitados y no videntes que utilizan el sistema no es significativo, no es mucho. Y las que optan, por ejemplo, los discapacitados tienen un espacio específico en los buses para que ellos puedan acceder a ese servicio. Si nosotros preguntamos a la gente qué criterio tiene el transporte público, ha sido mal valorado. La gente siempre le cataloga como malo.
Y ahí es la pregunta, ¿por qué piensa él que el servicio es malo? Cuando los buses, en el caso de Quito, en edad está entre los 5 y 6 años, quiere decir que los buses son nuevos. Entonces, una calidad de servicio, partamos de ahí. El vehículo es nuevo, entonces me están dando seguridad, uno de los principios fundamentales para yo moverme, con seguridad. You have a high-capacity public transport system. In fact, Quito features very high in public transport use. More than 60% easily use public transport. I think Quito also has set an interesting standard with the electrification of BRT, which is still one of the unique places where you combine electricity propulsion with the BRT system. Anteriormente, los sistemas BRT estaban con una capacidad por metro cuadrado en casi 9 personas o 9 pasajeros por metro cuadrado, cuando los estándares internacionales hablamos de 6. Entonces, con los biarticulados y con esta reestructuración de servicios se pretende llegar a eso, que la gente vaya más holgada. Va a ir parada, sí, va a ir parada. Para eso es un sistema de transporte masivo. Bueno, en lo que respecta a la empresa de pasajeros de Quito, contamos ya con una cantidad de flota suficiente como para poder atender la falencia que tuvimos hace un tiempo, que era justamente la falta de flota, ¿sí? Se crearon circuitos cortos de tal manera que podamos movilizar a la gente lo más rápido posible, pero ahora ya con la llegada de buses, los biarticulados con mayor capacidad, tenemos 80 de esos biarticulados, la capacidad de ofertar de nosotros es mucho más alta. En la Secretaría de Movilidad hay un objetivo súper claro, y es como disminuir el tiempo de traslado de los ciudadanos. ¿Qué pasa en el trolebús? Que hay mal llamado trolebús ahora porque ya trolebús no hay. Sí, hemos puesto sobre eso buses biarticulados con combustible a diésel. O sea, yéndonos totalmente en contra del principio con el que se creó el trolebús, que era un mejor ambiente en el centro histórico y ser referentes, como lo fue el trolebús a nivel mundial, del primer BRT no contaminante. Las normas con las que vinieron en los buses biarticulados son normas que cumplen con las condiciones de Euro 3, que son las normas que rigen acá para Latinoamérica. Entonces no, bajo ningún concepto puede haber un retroceso, más bien es, como le mencionaba antes, es una mejora que ha tenido el transporte público al ofrecer mayor capacidad. Lo más lógico hubiese sido seguir mejorando las unidades a un sistema eléctrico, por un lado, que además de la contaminación también ahorra ruido y muchas cosas más, resultaría hasta más barata la operación y también el mantenimiento. O sea, un bus a diésel, su mantenimiento es mucho más costoso que un sistema eléctrico. Mientras nosotros no le demos prioridad al transporte público, todo lo que hagamos no va a servir mucho. Lo que sí no hemos hecho es tomar las medidas de gestión de movilidad para disminuir el uso del automóvil.
Por ejemplo, los BRTs hoy son interrumpidos en su servicio. Con la misma permisión de la autoridad, invaden el carril exclusivo. Nosotros nos distinguíamos porque teníamos un viaje rápido antes. Ahora se demora, pero no es por causa nuestra, sino por factores que nos impide la misma Agencia Metropolitana de Tránsito. Ellos tienen que esperar para que pasen los autos. Primer error. Entonces, la prioridad es el transporte público. Entonces, debe haber políticas claras de gestión de movilidad. El transporte público-privado ya debería contar con tecnología para dar mejor servicio de información a los usuarios, de saber exactamente a qué horas llega el bus, cuáles son las rutas, cuáles son las paradas. Si tú no vives en Quito, no tienes por qué saber a dónde va la ruta Colón-Camal. Y eso obviamente también ha implicado un decremento en la calidad del servicio que se presenta. Pero el municipio, como tiene una empresa operadora, que es la empresa de pasajeros, tiene recursos los cuales se les destina para que ellos hagan la gestión operativa. Entonces, quiere decir, ya existe un subsidio. Pero eso no hay en el resto de operadoras privadas, por ejemplo, los de los servicios convencionales. Ellos solo reciben el pasaje que le cobran al usuario. Entonces, al no tener un equilibrio financiero, el servicio no va a mejorar. Tiene que haber un sistema de movilidad que articule todos los sistemas, desde la circulación peatonal, es decir, recuperar la ciudad como sitio de caminarlo, a lo que es los sistemas alternativos como las bicicletas, al sistema de movilidad en superficie. Ser peatón y ser ciclista en esta ciudad es un atentado a tu vida casi todos los días, y eso además también desincentiva de tener una ciudad y una movilidad más sostenible. Hemos emprendido un proyecto de ordenanza para la implementación del uso de tecnologías en el sistema de transporte para mejorar los niveles de recaudo, para mejorar los niveles operativos y para tener un sistema de información al usuario que le permita realmente conocer toda la información sobre las rutas de buses en toda la ciudad. De igual manera estamos trabajando en una ordenanza para fomentar la movilidad sostenible, para mejorar la seguridad de los peatones y los ciclistas, para hacer que sea una mejor experiencia el viaje y para empezar a incentivar el uso de tecnologías limpias en el transporte público. Buscar que todas las paradas justo se favorezca, o paradas o lugares de interés, se favorezca la intermodalidad, incluyendo estaciones de biciquito, incluyendo estacionamientos para bicicleta. Sería congruente que el alcalde y las personas a cargo de la planificación del transporte puedan visualizar un sistema futuro, no solo de aquí a 2 años, 3 años, hasta que se les acabe la administración de la ciudad, sino que puedan planificar un sistema que a 20 años siga atendiendo la demanda de viajes que habrá en 20 años. En lo que es sistemas trolebús y metrobús, más unidades en las horas pico, porque en sí los alimentadores muchas veces no te paran donde son las paradas para bajarte, sino donde van a coger personas. Que haya mayor control en de los guardias que están ahí, pues para que la gente lastimosamente no es ordenada, y lamentablemente como educador pues se incentiva en los jóvenes, en los niños, pero poco caso. Los peatones somos también los indicados a corregir día a día el transporte, que se mejore. Para mejorar la movilidad en la ciudad, lo que se ha hecho de alguna manera funciona. El metro está casi en paralelo al eje actual del trolebús, ¿sí? En el mismo eje, porque llega a Labrador el metro. El trolebús llega a Labrador, sale de Quitumbe. Pero yo lo que estoy haciendo acá es haciéndole al trolebús más grande. He puesto más capacidad en buses, y cuando venga el metro, entonces el metro no tiene demanda, cuando era lo contrario. O sea, mantenerlo al trolebús como está, sí, dándole prioridad obviamente, porque en el presente hay que atender a la gente, y cuando venga el metro, el trolebús obviamente se hace de menor dimensión y permite integrar más personas. Entonces estamos haciendo cosas coyunturales que a alguien se le ocurre, se pone vías articuladas, amplía las paradas. Primero, generaría una restricción mayor del uso del auto privado, es decir, pasar del pico y placa al hoy no circula,
es aleatorio cada semana, de manera que evite que la gente compre más autos. El sistema metro yo lo extendería hacia los valles, que conecte los valles, tanto Tumbaco como Los Chillos. También hacer otras alternativas, otros modos, las bicicletas, por ejemplo, son modos, para que la gente que esté en las zonas puedan moverse en bicicleta de manera más rápida y ocupar menos espacio. El tráfico se deja de generar si es que yo no me pongo en el medio, si es que respeto las señales de tránsito, si es que respeto el paso cebra, si sé que el paso cebra es para los peatones y no para los vehículos, que no invadamos el carril exclusivo de los buses, porque los buses son los que llevan más gente y tienen que llegar más rápido. Yo creo que con el cumplimiento de la norma, exceso de velocidad y cumplimiento de las señales de tránsito se gana muchísimo. Lo importante para mí es retomar el planteamiento de que la ciudad es un producto del cual todos tenemos derecho a opinar y a participar. Y les toca a los gestores políticos el actuar en correspondencia a eso, ¿no? Actualmente, digamos, con la administración actual, dudo mucho que se generen medidas que limiten el uso del auto privado. Entonces, el problema va a seguir. Con todas estas deficiencias que existen en el transporte público, es la prioridad del transporte público. El transporte público va a ser el eje económico de todas las ciudades a nivel mundial y todos vamos a tratar de mover el transporte público. Hay que desmotivar el uso del vehículo particular porque tiene desventajas en cuanto a la movilidad. Para llegar del norte al sur en un vehículo particular me demoro hora y media. Yo creo que ese es el granito de arena que podemos poner todos los quiteños y tratar realmente de que en cada decisión que yo tomo en el día a día estoy pensando no solo en mí, sino en mi ciudad.